Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es marzo 14 del 2020. Mi nombre es Clara y yo soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is March 14th, 2020. My name is Clara and I'm your moderator. Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Lydia T. Lydia tiene muchos años en OA y tiene un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del paso 11. Our speaker this morning is Lydia T. Lydia has many years in OA and has a great message to share with us this morning about Step 11. Las opiniones expresadas aquí en la reunión no son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen muchísimo conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Lydia es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, nor representatives, but we do have people with a very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who can help us a lot. Lydia is one of these persons. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestra compañera. And now, with great pleasure, I introduce to you our friend Lydia. Welcome, Lydia. Hi, can you hear me, Clara? Yes, perfectly. Okay, very good. I just want to start by saying thank you for inviting me. It was quite unexpected, and I thought I would just say yes, because if I can help one person, that's what I always want to do. I know that you asked me to speak on step 11, so that's what I'm going to be discussing today, how I work my step 11. Lydia, I'm not sure. Can you pause for just a minute? Sorry, this is Claudia. Sure. Clarita, can you hear Lydia? ¿Puedes oírle bien? Yeah, I can hear her fine, Claudia. Okay, good. I was having trouble with my internet, so I could barely hear. Okay. I'm turning it all set. Can you hear me better now? I turned my volume up. Yeah, I can translate what Lydia just said. En español, perdón. Que ella dice que está muy, muy agradecida, que le invitamos a hablar hoy, esta mañana aquí con nosotros, porque si ella puede ayudar a alguien, ella está contenta de ayudar a alguien. Y que le pedimos que hablara del paso 11 y entonces que eso es lo que va a hacer esta mañana. Gracias. Claudia, ¿ya? ¿Oí? Okay. Sí, oigo, gracias. Go ahead, Lydia. Sorry about that. Okay. I'm going to read just a couple of paragraphs from the big book, 85, starting with paragraph 3. Voy a leer Step 11. Voy a leer un par de párrafos del libro grande, empezando en la página 83. Did you say 83, Lydia? Sorry. No, 85, paragraph 3. Voy a leer la página 85, el tercer párrafo. Go ahead, Lydia. Okay. Step 11 suggests prayer and meditation. We shouldn't be shy by this matter of prayer. Better men than we are using it constantly. It works if we have the proper attitude and work at it. It would be easy to be vague about this matter, yet we believe we can make some definite and valuable suggestions. Y el párrafo dice así: el paso 11 sugiere la oración y la meditación. No debemos ser tímidos en cuanto a la oración. Hombres mejores que nosotros la emplean constantemente. Funciona si tenemos la debida actitud y nos empeñamos en usarla.
Sería fácil andarse con vaguedades sobre este asunto. Sin embargo, creemos que podemos hacer algunas sugerencias precisas y valiosas. When we retire at night, we constructively review our day. Were we resentful, selfish, dishonest, or afraid? Do we owe an apology? Have we kept something to ourselves which should be discussed with another person at once? Were we kind and loving towards all? What could we have done better? Were we thinking of ourselves most of the time? Or were we thinking of what we could do for others, of what we could pack into the stream of life? But we must be careful not to drift into worry, remorse, or morbid reflection, for that would diminish our usefulness to others. After making our review, we ask God's forgiveness and inquire what corrective measures should be taken. Y el siguiente párrafo dice así: por la noche, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día. ¿Estuvimos resentidos? ¿Fuimos egoístas? ¿Faltos de sinceridad o tuvimos miedo? ¿Le debemos a alguien una disculpa? ¿Hemos retenido algo que debimos haber discutido inmediatamente con otra persona? ¿Fuimos bondadosos y afectuosos con todos? ¿Qué cosa hubiéramos podido hacer mejor? ¿Estuvimos pensando la mayor parte del tiempo en nosotros mismos? ¿O estuvimos pensando en lo que podríamos hacer por otros, en lo que podíamos aportar al curso de la vida? Pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la preocupación, el remordimiento o la reflexión mórbida, porque eso disminuiría nuestra capacidad para servir a los demás. Después de haber hecho nuestra revisión, le pedimos perdón a Dios y averiguamos qué medidas correctivas deben tomarse. Okay, so with this paragraph, I'm going to just talk a little bit about what I do every single night, and then we'll go into what I do in the morning, what has been working for me. Con este párrafo voy a describirles lo que yo hago y lo que hago todas las noches y lo que funciona para mí sobre este párrafo. In this paragraph, it doesn't say that we need to write this down, but what I do is I do write it out for myself. I have a book, it's a planner, and I write down where have I been resentful? Where have I been selfish? Where have I been dishonest or afraid? Lydia, I'm going to ask you to repeat probably, because if we can break them, maybe half of what you shared, because otherwise we won't be able to remember, and we'll miss a little. Okay, sure. So what I do is I write everything at night when I come home from work. I review my day, Lo que yo hago, and I write it out. Lo que yo hago es que cuando regreso de mi trabajo, yo veo esto y lo hago todo por escrito. Yo escribo las preguntas que me hacen acá en este párrafo. And I really look at during the day if I have done any 10 steps throughout the day, if I can think of a time where I was resentful, where I was feeling. Sometimes I don't always use the word resentful either. I can also think of times where I've been disturbed and write that out. Could you repeat that, maybe half that, cut that into? Sure, I'm sorry. That's okay. I'm sorry. When I look back on my day, I really try to look at where I've been resentful, if I've done any 10 steps. And it's not always resentments. It could be just feelings of being disturbed. Cuando yo hago esto, reviso mi día y veo si he hecho pasos 10 durante el día. Y veo si he estado resentida, pero también veo si ha sido otras cosas que no han sido resentimiento, pero algo que me ha perturbado. And then I look at where is my selfishness in this, and I will, write that out as well. Y luego veo dónde está mi egoísmo en esto y también escribo eso. And then go to the dishonesty. Y luego veo la deshonestidad. And my fears. Y veo mis temores. I think about if I owe an apology or if I had to make one during an encounter during the day. I review if I've done that or if I still need to make an apology. Y veo si
Todavía le debo una disculpa a alguien o tal vez sí me he tenido que disculpar con alguien durante el día, pero reviso eso para ver si debo una disculpa. And have I kept anything to myself that should be discussed with another person at once? Y si me he guardado algo que tenía que haber sido discutido con alguien más. And really, when I think about being kind and loving towards all, I even sometimes think about how I think, because was I having I can behave kind and loving to people, but I also want to think about my thoughts towards others. What was I thinking about people during my day? And I like to write that as well. Y también reviso mis pensamientos durante el día porque yo puedo actuar bondadosa y cariñosa con la gente, pero también reviso cómo estaban mis pensamientos porque también quiero ser gentil y bondadosa con mis pensamientos durante el día. And after writing all that out, I usually say a prayer beforehand to asking God to not let me drift into morbid reflection, worry, or remorse, y después and asking forgiveness. Y después de escribir esto, también digo una oración y le pido a Dios que no me permita entrar en remordimiento o en reflexión mórbida y luego le pido perdón. I'm going to read this prayer that I say. God, forgive me where I have been resentful, selfish, dishonest, or afraid today. Voy a leer esta oración que también digo. Dios, perdóname si he sido egoísta, resentida o deshonesta el día de hoy. Help me to discuss it all openly with another person. Ayúdame a discutirlo abiertamente con otra persona. Show me where I owe an apology and help me make it. Enséñame dónde debo una disculpa y ayúdame a hacer esa disculpa. Help me to be kind and loving to all people. Ayúdame a ser gentil y amorosa con toda la gente. Use me in the mainstream of life, God. Ayúdame en la fuente de la vida en todo, Dios. Remove worry, remorse, or morbid reflection, that I may be of usefulness to others. Libérame de mi preocupación, de mi reflexión mórbida y de mi preocupación, y permíteme que pueda ser útil a otras personas. And I'm just going to say I have this written up on a little card that I keep with me. Y quiero decirles que tengo esto escrito en una pequeña tarjeta que siempre llevo conmigo. So I can say it, and I like to read it sometimes so it's not something that I've memorized. I feel like I can get closer to God that way. Y me gusta cargar la tarjeta conmigo y me gusta leerlo. No lo tengo memorizado. Siento que puedo acercarme más a Dios de esa forma. I also have an 11-step partner. I'm on a train through a GroupMe app. Yo también tengo una compañera de acción del Paso 11 en un grupo que le llamamos un tren del Paso 11, que es un grupo virtual que tenemos. And I have a partner for 2 weeks at a time. We have a different partner every 2 weeks. Y tengo una compañera de acción cada 2 semanas. Cada 2 semanas cambiamos de compañera de acción para el Paso 11. And then I review everything that I've went through with my day, with my partner. Y luego con esa compañera de acción del Paso 11 reviso todo lo que pasé durante el día. And for me, it really helps. That's where I'm sharing with somebody else. Have I spoken? I may not during the day be able to have contact due to my job, that I might not be able to call somebody to review these things right away, but I know I can when I speak with my 11-step partner. Y esto me ayuda mucho porque muchas veces, porque tal vez estoy en el trabajo, no puedo hablar con otra persona sobre lo que me está sucediendo, como lo dice este párrafo. Y sé que al final del día voy a poderlo discutir con mi
con mi compañera del Paso 11 cuando tengamos esa llamada en la noche. And then now I'm going to talk about the upon awakening part of step 11 that has really meant so much to me. I'm going to read, this is 86, paragraph 2. On awakening, ahora voy a hablar let us think of the 24 hours ahead. Ahora voy a hablar de la parte del libro grande donde nos habla de lo que hacemos al despertar. Este párrafo también me ayuda mucho y está en la página 86 y es el último párrafo. Y el párrafo empieza así: al despertar pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. We consider our plans for the day. You can read before we begin. Okay. We consider our plans for the day. Before we begin, we ask God to direct our thinking, especially asking that it be divorced from self-pity, dishonesty, or self-seeking motives. Under these conditions, we can employ our mental faculties with assurance. After all, God gave us brains to use. Our thought life will be placed on a much higher plane when our thinking is cleared of wrong motives. Y la oración sigue así. El párrafo sigue así: consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autoconmiseración y de motivos falsos y egoístas. Bajo estas condiciones, podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente, porque después de todo, Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos. In thinking about our day, we may face indecision. We may not be able to determine which course to take. Here we ask God for inspiration, an intuitive thought or decision. We relax and we take it easy. We don't struggle. We are often surprised how right answers come after we have tried this for a while. What used to be the hunch or the occasional inspiration becomes a working part of the mind. Being still in experience, we have just made conscious contact with God. It is not probable that we are going to be inspired at all times. We might pay for this presumption in all sorts of absurd actions and ideas. Nevertheless, we find that our thinking will, as time passes, be more and more on the plane of inspiration. We come to rely upon it. Y el libro continúa diciendo: al pensar en nuestro día, tal vez nos encontremos indecisos, tal vez no podamos determinar el curso a seguir. En este caso, le pedimos a Dios inspiración, una idea intuitiva o una decisión. Procuramos estar tranquilos y tomamos las cosas con calma, no batallamos. Frecuentemente quedamos sorprendidos de cómo acuden las respuestas acertadas después de haber ensayado esto durante algún tiempo. Lo que antes era una corazonada o una inspiración ocasional, gradualmente se convierte en una parte operante de la mente. Carentes aún de experiencia y recién hecho nuestro contacto consciente con Dios, es probable que no recibamos inspiración todo el tiempo. Tal vez paguemos esta presunción con toda clase de ideas y actos absurdos. Sin embargo, encontramos que a medida que transcurre el tiempo, nuestra manera de pensar está más y más al nivel de la inspiración. Llegamos a confiar en ello. And what I usually do is I either read from the book in the morning before I get out of bed, or I have a meditation app that has a meditation that actually reads from the big book and reads those passages, and I listen to that before I get out of bed. I also always... Y lo que yo generalmente hago es que leo esta parte del libro cuando me levanto. O si no, también tengo una app en mi teléfono, una aplicación que lee partes de este párrafo, partes de este capítulo del libro grande. Y así es como empiezo mi día. So with that, I also say my third step prayer before I even get out of bed in the morning. And I recite that, and that can set my day up for success. Y también, antes de levantarme de la cama, cuando todavía estoy acostada, digo la oración del tercer paso.
Y eso en realidad hace que mi día se enmarque de una mucho mejor manera. De verdad que me ayuda a que tenga un mucho mejor día. And I usually meet with my partner in the morning to review what I've written the night before. Yo generalmente me reúno de nuevo con, do you mean your partner, like your partner in program? Yes, my 11-step partner. I have a different one for 2 weeks at a time. We have a call set up usually every morning. So you have a call in the morning and in the evening? Just one in the morning. I write in the evening when I get home, and then I review what I've written. Great. Y también, with my partner. Y entonces por la mañana, cuando hago estas oraciones, después tengo generalmente una llamada con mi compañera de acción del Paso 11 y durante esta llamada discutimos lo que ha salido en mi revisión del Paso 11 todos los días. Y tengo esa compañera de acción que cambio de compañera de acción cada 2 semanas. And sometimes it's a very quick phone call that I have, and sometimes they can end up being more lengthy depending on if myself or my partner has something to work out, or maybe go into a 10th step if we have time. Y a veces la llamada es muy rápida, pero a veces dura un poco más, y esto depende de si yo o si mi compañera del Paso 11 tenemos algo que discutir. A veces es una oportunidad para compartir un 10º paso. And one of the things I also do when I write is I write a list of gratitudes for the day. I write a list of who I've helped and what I've accomplished. And I like to kind of keep track of what kind of program work I've done and how I've helped others besides program people. It just kind of helps me to have balance. Y también lo que hago es que escribo una lista de gratitud. También me gusta escribir a qué personas he ayudado durante el día y qué cosas he logrado y he podido hacer bien durante el día. Y me gusta mucho saber qué cosas del programa he hecho durante el día. Entonces hago una revisión también de las acciones de recuperación que tomé ese día. And as far as formal meditation goes, I do meditate somewhat, but I don't do it as I don't sit with my legs crossed and go Om. That's not how I meditate. Y sobre la meditación más formal, por ejemplo, yo hago meditación, pero no me siento con las piernas cruzadas y no canto Om. Y es una meditación no formal como yo la hago. When I meditate, sometimes it's when I'm in the bathtub or fixing food in the morning for my family. I like to just have quiet time and really contemplate how my day is going to play out and what I need to do to be present. A veces medito cuando estoy en la bañera, también medito cuando estoy preparándole la comida a mi familia. En cualquier momento callado que tengo, me gusta meditar y me gusta estar presente. Así es como me gusta practicar la meditación. And I also take time when I'm at work to really be present. I'm a nurse and I take care of people. And just sitting and talking and listening and asking people, I feel that's a form of meditation in a way because I'm really just being present in the moment. Y yo también me gusta tomar tiempo para meditar cuando estoy en el trabajo. Y para mí esto simplemente significa estar presente. Yo soy enfermera y para mí a veces sentarme a hablar con los pacientes y preguntarles cómo están y estar presentes, para mí esa es una forma de meditación. And I think that's the saying is I make space for others and I can be present with them. Even sometimes when they're sleeping, I just silently pray in my head at those times, if they're, not really awake and I'm doing what I have to do for them, I'm quietly with them. A veces estar simplemente presente con otros. En mi trabajo, por ejemplo, a veces puede haber un paciente que esté dormido
y yo estoy ahí en su habitación haciendo algo por ellos, algo que tengo que hacer por mi trabajo. Y en esos momentos estoy callada y estoy orando al mismo tiempo que estoy haciendo lo que necesito hacer por ellos. And that really is basically how I do my step 11. And I have found that step 11 is one of the most important parts of my program besides sponsoring, and I do it every single day. Y así es como yo en realidad hago mi paso 11, que en mi opinión es una de las partes más importantes de mi programa. Eso junto con el paso 12, que es amadrinar. Para mí, esas son las cosas más importantes del programa. I don't even know how long I've been talking. How long has this been? I think it's been like 20 minutes, Amy. Okay, Yeah. okay. I'm trying to think of what else I can bring into this. I think I'm ready for questions if people have questions. Creo que estoy lista para preguntas, si las personas tienen preguntas. Ok, pueden levantar su mano para hacer una pregunta. Y Goguito. Hi, Lydia. Thank you for being with us. My question, it was interesting for me when you said that you meditate, that you do step 11 when you come from work, because one of the problems that I found is that I'm usually very sleepy at the end of the day, and I fall asleep seeing TV, and I don't do anything regarding step 11. I'm not there yet with the steps, but I think that is a good practice. And I was wondering if doing around 8 or 9 p.m., if having a regular time will help me when I'm more awake. Goguito, ¿puedes traducir? Yeah. Sí, por supuesto. Hola, Lidia. Se me hizo interesante cuando comentaste que haces tu paso 11 cuando llegas del trabajo, porque uno de los problemas que yo tengo es que aun cuando no estoy en el paso 11, creo que sería conveniente que yo empezara a tener un contacto con Dios y a replantearme mi día a la noche, pero generalmente me quedo dormida mirando televisión y no me hago ese rato. Entonces me pregunto si sería mejor tener un horario como a las 8 o a las 9 de la noche cuando todavía estoy despierta. Well, I think one of the ways I don't think it matters. If I am really tired at night, I will wait and I will write everything out for the next morning. Yo creo que en realidad I like to do it at night. Yo creo que en realidad no importa. Si yo estoy muy cansada, a veces me espero hasta la mañana siguiente y lo hago entonces, pero generalmente sí me gusta hacerlo por la noche. I think that it doesn't matter exactly when it's done. I think it just matters that it gets done. Yo en realidad pienso que no importa exactamente cuándo se hace, pero creo que lo que importa es que se haga. Okay, but the question was, do you do it before dinner? You say when you come from work, so that means that it's around 6 or 7 or 8? Oh, I work. La pregunta I go era, to work usually at 1 in the afternoon, and sometimes I get home at 8 p.m. and sometimes I get home at midnight. I don't always know when I'm going to get home, so it varies. La pregunta para Lidia era que si entonces no importa si, digamos, si ella regresa del trabajo a las 6 de la tarde, hacerlo más temprano que antes de acostarse. Entonces dice Lidia que ella a veces regresa del trabajo a la 1, a veces regresa a las 12 de la noche, pero que en realidad ella no cree que importa cuándo se hace, pero lo que sí importa es que se haga esta revisión. Thank you. Gracias, Lidia. Thank you. Lydia, I have a question. Well, I have some questions, but can you tell us a little bit about that app that you use that reads from the big book? Clarita, ¿puedes traducir antes de que conteste Lidia?
Sí, que si nos puede decir un poquito de ese app que mencionó que lee del libro grande. It's called Insight Timer. La aplicación se llama Insight Timer. Okay. And it's a guided meditation. Y es una meditación guiada. And it's a girl named Sadie, Sadie, Barr, Barr, I believe. And she has different meditations for different steps. Y es una chica que se llama Sadie Barr. Y es una chica que tiene diferentes meditaciones para diferentes pasos. I have found her to be very helpful and calming. I like how she speaks. And I like guided meditation as well. Yo he encontrado que me ayuda mucho y me calma mucho. Me gusta mucho su voz y me gusta mucho cómo hace las meditaciones de los pasos. Mm-hmm. Super. Thank you. And I am in the same group that you are, but we have never been partners. No. Maybe we will soon. Yeah. Que le estoy diciendo que yo estoy en ese mismo grupo de ella, del paso 11, pero nunca hemos estado de compañeras haciendo el paso 11. You know, Lydia, that we have a group here to do the 11 steps so people can partner up, but we are a young group and not too many people are already in the 11th step. But it would be awesome. Right. It would be awesome when that takes off. You know, there have been some matches, but not too many. Right. Sabes, Lidia, que somos un grupo joven. Nosotros tenemos un grupo para el paso 11 también, pero como todavía muchas personas no han llegado al paso 11, todavía no está dándose esto tanto, pero esperamos que se empiece a dar muy pronto cuando las personas terminen los pasos. Qué bien, qué bien. Gaby? Gracias. Thank you, Lydia. Dijiste al principio que tú hacías por escrito tu paso 11, aunque el libro no lo pide así, no pide que lo escribamos. Lydia, you said at the beginning that you do your step 11 and that you like to write it even though the book doesn't ask to write it. Yes. ¿Es porque lo haces realmente como si fuera un paso 10 permanente? Is it because you do it as if it was a permanent step 10? Maybe. I don't know. I think it's just I like the routine. And for me, it just works to write it out. I don't always write my 10 steps. Only if it's something that's really, really big and bothering me do I write a 10 step, but I do write the 11 step every day. And in the big book does not say to write either one. Pues tal vez sí, pero no estoy segura. Creo que a mí me gusta la rutina de escribir ese paso 11. Yo a veces hago el paso 10 y no siempre lo escribo. Solamente lo escribo cuando es algo muy grande, algo que me molesta mucho. Y sí, el libro efectivamente no dice que escribimos el paso 11, pero a mí me gusta hacerlo. Gracias. Lydia, I like what you said about being kind when we think of people. Lydia, me gustó cómo comentaste de ser bondadoso cuando pensamos en las personas. I try not to be, I'm usually kind to people when I speak to them, but sometimes I can character assassinate people in my brain, and I'm really trying to get away from that. Because that affects how I feel when I'm thinking things like that. So I know I'm not perfect and that those are things I'm working on, but it really helps to review, was I thinking unkindly of people as well as was I acting unkindly? It's just a good for me to think of some corrective action. A mí, yo en realidad sí soy bondadosa y soy cariñosa cuando le hablo a las personas.
pero a veces de verdad que en mi cabeza puedo no serlo. Y yo sé que no soy perfecta, pero me sirve mucho el revisar por las noches si he estado también, si he sido bondadosa y cariñosa con las personas en mi pensamiento, porque sé que no me hace bien cuando tengo esos pensamientos negativos de las personas. That's beautiful because actually thinking is an action. Eso es hermoso, Lidia, porque en realidad el pensar es una acción. Yeah. And it helps me to be kind to them if I think kind thoughts. It helps me in the future. Y me ayuda mucho ser gentil con las personas y tengo pensamientos gentiles sobre ellos. Me ayuda a mí en el futuro. Yeah. That'll be a big difference. Thank you for that. That's going to be making a big difference in me. There is a solution. And, soy yo. Okay. Lydia, I have a question for you, and I'll translate it to Spanish after I say it to you. But have you had either before program or during program an event that has been so devastating that you have lost that connection to your higher power, and how did you overcome it? Y la pregunta para Lydia es si ella antes del programa o durante el programa ha tenido algún evento tan catastrófico en su vida que en realidad le ha hecho perder ese contacto consciente con su poder superior, y qué ha hecho ella para salir de eso. Well, I think that before program, I didn't have a really good connection with my higher power. I did at times, but during times of great need, when my father was sick and died, I felt a really strong connection to my higher power. My oldest son went through some difficulties and attempted suicide on several occasions, and I felt very close to my higher power. When I feel far from it is more when I'm not practicing my steps. I'm not keeping in touch with other people. I haven't had anything big happen since I've been in program that's been devastating. I'll translate what you said. Dice Lidia que antes del programa, pues su relación con su poder superior no era tan buena, pero que sí tenía su relación así de vez en cuando, pero que ya durante el programa que ha tenido muchas ocasiones en las que ha tenido mucha necesidad de su poder superior. Por ejemplo, cuando su padre estaba muriendo, pero dice que sí, se quedó muy cercana a su poder superior, y también con su hijo, que tuvo una época donde tenía muchos problemas e incluso trató de suicidarse varias veces. En todos esos momentos ella se sintió muy cerca de su poder superior, pero que de lo que ella se ha dado cuenta es que cuando ella pierde el contacto con su poder superior es cuando no está practicando los pasos. Es ahí cuando ella pierde el contacto, y también cuando pierde el contacto con las personas. Entonces, en eso es en lo que ella se tiene que enfocar para estar cerca de su poder superior. I just want to say too, my brother-in-law is very sick right now. He is in Detroit on Monday, he'll have a stem cell transplant. And I feel very grateful for this program because I am not even worried because I know he's in his higher power's hands right now. Ahorita, por ejemplo, mi cuñado está muy enfermo. Él vive en Detroit y está tan enfermo que le tienen que hacer un trasplante. ¿Alguien sabe cómo se dice trasplante de stem cells? Que es de las células madres. Tienen que hacerle un trasplante de las células madres. Y no estoy preocupada ni un poquito, porque sé que él está en las manos de su poder superior y que su poder superior se va a encargar de todo. And in the past, before program, I would try to run things, especially being a nurse. I would have been on the phone every minute, getting numbers and blah, blah from my sister, but I'm not doing that. I'm just trying to be supportive and loving to them and doing what I can from afar because I can't visit now with everything that's going on. I would hate to bring any illness to him because I have a cold too. I can't go visit them.
Y especialmente, pues ahorita con lo que está sucediendo con mi cuñado, yo siendo una enfermera, en el pasado yo hubiera estado tratando de manejarlo todo, buscar información, mandarles números de teléfono de personas a quienes pueden llamar y estaría tratando de manejarlo todo. El día de hoy no es así. El día de hoy puedo mandarles mi apoyo amoroso desde acá y pues no puedo irles a visitar porque tengo un catarro ahorita y pues con todo lo que está sucediendo no quiero llevarles ninguna enfermedad a mi cuñado ni a nadie. Entonces pues por ahora solo estoy acá, estoy tranquila y es a través todo del contacto consciente y de saber que el poder superior se está encargando de todo. Thank you so much, Lydia. So, sure. Thank you. Lydia, can I ask you a question about doing the 11th step in relation to the coronavirus? ¿Te puedo hacer una pregunta, Lydia? ¿Cómo haces el paso 11 con este tema del coronavirus? Well, everybody, it seems like the calls I've been getting and on my 11th step have been dealing with that. Pues aparentemente creo que ahorita mucha gente está haciendo eso. Todas las llamadas que he recibido sobre el paso 11 están lidiando con ese tema. And I think that it's really helping me to alleviate my fear, as well as I hope I can help my partners and others to alleviate their fears regarding the coronavirus. Y creo que esas llamadas me están ayudando mucho, están ayudándome a aliviar mi temor. Y espero que les estén ayudando a otras personas a también aliviar su temor, ese temor de ese coronavirus. It is a scary time right now. But I'm confident in the hospital I work in, we are prepared. So and I know we had a meeting yesterday. We're ready. Sí, claro que son tiempos ahorita donde hay mucho temor. Yo tengo confianza de que el hospital para el cual yo trabajo estamos listos, pero sí, es época de mucho temor. So that's all I have on that. Eso es lo que te puedo compartir sobre ese tema. Yeah, you helped me with a 10th step on that. Yeah, and it was wonderful. Sí, tú me ayudaste Thank con you. un paso 10 que hice sobre ese tema y fue maravilloso, Lydia. Yeah, that you told me to look at the positive things that could be, in the situation. Tú me dijiste que viera las cosas positivas que pueden venir de esta situación. And to put the things that I cannot do anything about on the hands of God. Y poner todas las cosas sobre las cuales no puedo hacer nada en las manos de Dios. Yeah, that helped me a lot. Y eso me ayudó mucho. Good, I'm glad. I think for me, giving service to others by helping people with 10 steps, talking on this meeting, it helps me to not get into morbid reflection about what's going on into the world. Qué bien, me alegra mucho que te haya ayudado, porque para mí el dar servicio, ayudar a personas con sus pasos 10, el venir a compartir a esta reunión, es lo que me ayuda a no entrar en reflexión mórbida y a poder servir en el mundo. What is morbid reflection, Lydia? Lydia, ¿qué significa reflexión mórbida? Morbid reflection for me is focusing on all of the bad things that could happen, and really just staying stuck into those thoughts of, oh my gosh, my brother-in-law could die, my sister's not going to be able to handle it, everybody I work with is going to get sick, and that's morbid reflection for me, and I don't need to go there. It doesn't serve me any purpose. Para mí, la reflexión mórbida es enfocarme en todo lo que está mal, en todo lo malo que va a pasar y quedarme ahí estancada. Por ejemplo, pensar, Dios mío, mi cuñado está enfermo, pero ¿qué va a hacer mi hermana? ¿Cómo va a poder
pasarla a ella si mi cuñado no está y cómo lo va a cuidar y qué va a pasar con esto que está sucediendo en el mundo. Todo el mundo se va a enfermar. Si yo permanezco ahí, me va muy mal. No puedo darme el lujo de quedarme en reflexión mórbida. Mhm. And what do you think is the opposite of morbid reflection? ¿Y qué crees tú que es lo opuesto de la reflexión mórbida? The opposite for me is focusing on the positive. You know, actually, the people I work with, I kind of irritate them because I'm always in a good mood and I'm always happy, and they don't really like it very much. I don't complain, and I really just focus on the positive, and I enjoy the people that I'm with. Even if I have to be at work, I'm genuinely happy. And I like to spread that to others. Pues para mí lo opuesto es enfocarme en lo positivo. Creo que a veces las personas en mi trabajo se molestan conmigo porque yo siempre estoy de buen humor, no estoy renegando y me enfoco en lo positivo y realmente y legítimamente, auténticamente disfruto el estar con las personas. Y creo que eso es lo opuesto de la reflexión mórbida. Yeah, it's beautiful. Thank you. Thank you. ¿Alguien tiene alguna pregunta? I Para have Lydia. another one if nobody does. Go ahead, Claudia. Lydia, you know the 10-step promises that talk about that we will be neutral and how soon did you start experiencing that once you came, their page 84 where it says, and we have ceased fighting everything and anything. How long did it take and how was it with your abstinence? Was it really hard for you, the beginning of your abstinence when you came into the program? For me, sorry. Le estoy preguntando a Lidia que cómo fue para ella esas promesas del 10º paso que leemos de y hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, aún con el alcohol. Y cómo fue para ella llegar a esas promesas, si le tardó mucho tiempo. Y cómo fue para ella el inicio de su abstinencia, si fue muy difícil. Go ahead, Lydia. Sure. For me, I had a very powerful step 1 experience, and I started feeling the neutrality very early when I was going through the steps. Yo tuve una experiencia del primer paso muy potente y empecé a sentir esa neutralidad con la comida cuando empecé a trabajar los pasos. For me, it was that surrendering that I had to give up all the foods that I was hanging on to. Once I surrendered, I had an immediate experience of feeling, I can't think of the word. Neutral? Neutral, yes. I had an immediate feeling of neutrality. Pues para mí sucedió cuando me rendí y fue temprano en el programa, cuando me rendí y solté todas esas comidas que eran problemáticas para mí. Yo inmediatamente empecé a experimentar ese sentimiento de neutralidad. I still have food thoughts today, but I don't have to act on my thoughts. Yo todavía tengo algunas veces pensamientos sobre la comida, pero el día de hoy no tengo que actuarlos. No tengo que actuar los pensamientos. No tengo que llevarlos a cabo. I can be around food. I just bagged up the Girl Scout cookies for my husband so they didn't get bad. I can be around food and it does not affect me. Things that I used to binge on does not affect me. Y puedo estar muy cerca de esas comidas que antes eran irresistibles. Por ejemplo, el día de hoy tuve que empacarle unas galletas a mi esposo que a mí me gustaban mucho antes. Son las galletas de las Girl Scouts, que no sé si las conocen, son muy famosas aquí en Estados Unidos. Y no me llaman la atención, soy neutral, no tuve ninguna necesidad de comerme ninguna galleta.
And I think really admitting that I am different than others, I just can't have that. I can't have alcohol. I can't get upset like other people do. I just don't have those luxuries. Y creo que realmente admitir que soy diferente a otras personas. Yo, por ejemplo, no puedo beber alcohol y tampoco puedo darme el lujo de enojarme. No puedo darme el lujo de hacer esas cosas y aceptarlo. Eso hace la gran diferencia. Thank you so much, Lydia. That's beautiful. Thank you. Creo que hay una pregunta en el chat. Oh, wow. No. On the chat, it says, wow, thank you. Mm-hmm. Lydia, can I ask you, I think part of the program that sometimes is unbelievable, right? Because I always thought this was a self-help program. It's the parts of step 6 and 7. It's like, seriously, a higher power is going to take this from me? It's going to take my character defects from me. How do you work your 6 and 7? Y la pregunta que le estoy haciendo a Lydia es que algo increíble para mí cuando entré a este programa, que yo pensaba que era un programa de autoayuda, fue cuando llegué a los pasos 6 y 7, que dije, wow, un poder superior me va a liberar de todos estos defectos. Entonces le pregunto a Lydia, ¿cómo trabajas tus pasos 6 y 7? For me, 6 and 7 are kind of ongoing. I don't really think about them a lot, but when my character defects come up, I just really say a prayer and want to be willing to get rid of it, to have God remove it from me. En realidad para mí los pasos 6 y 7 son pasos en los que estoy trabajando siempre. No pienso demasiado en ellos. Cuando mis defectos de carácter salen a la luz, yo simplemente oro y necesito estar dispuesta a que mi poder superior me libere de ellos. Pero eso es todo lo que hago y funciona. Thank you, Lydia. One of the hardest things for me is gossiping, and it's not even talking bad about people. It's just discussing other people and their business. And that has been a very hard character defect for me to be rid of. And I do pray about that one a lot. And I try to remove myself when others are, especially at work, in the gossip. That's been one of the hardest character defects for me that I still work on. Uno de los defectos de carácter que me ha costado más es el chismorreo. Y ni siquiera es hablar cosas malas de las personas, sino que es estar discutiendo lo que no es asunto mío y lo que es asunto de otras personas, estarlo discutiendo detrás de sus espaldas. Y ha sido muy difícil para mí este defecto de carácter. Y en realidad lo que hago el día de hoy es orar al respecto. Y también lo que hago es que cuando, por ejemplo, en el trabajo las personas empiezan a chismorrear y a hablar de otros detrás de sus espaldas, me retiro, me salgo de la habitación y no participo. Pero sí, ese ha sido un defecto de carácter muy difícil para mí. Yeah, Lydia, I have a question about that because sometimes what is okay to discuss about other people and what is not? Sometimes I'm sorry, Claude. Pero yo lo traduzco. But sometimes, like talking about my parents, my siblings and I will start talking about the parents, but sometimes it's useful because we decide what they need or if there's something to do or something like that. But I don't know exactly the line, what is gossip and what is like okay and helpful. Lo que le estoy diciendo a Lydia es que a veces yo me confundo con la línea de qué es chismorreo y qué es útil. Porque, por ejemplo, con mis hermanos, que a veces estamos hablando de nuestros papás y pues a veces de ahí salimos con ideas de cosas que necesitamos hacer para ellos y si no habláramos de eso no pudiéramos llegar a esas conclusiones. Entonces esa línea de qué es chismorreo y qué no es y que pues hay que dejarlo de hacer, no estoy muy clara. A ver si ella me puede decir algo de eso.
I think sometimes it's easier for me to think of what would I want somebody else talking about me. If it's something that they're discussing, they want to help or they want to do good, that's okay. But we need, if I could, instead of me asking my mother how my sister's doing, I need to call my sister and say, how are you doing? Those are the things I've tried to change. If my mother-in-law asks me how my husband is doing, I say, maybe you should give him a call. So I'm not in the middle, not being the gossiper. Yo creo que lo que me pongo a pensar es, ¿qué quisiera yo que una persona discutiera sobre mí detrás de mis espaldas? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo está mi hermana, en lugar de preguntarle a mi hermana, yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿cómo está mi hermana? Entonces, esa parte y donde yo estoy discutiendo a mi hermana con mi mamá, mejor debería de llamar directamente yo a mi hermana. O tal vez que mi suegra me pregunte cómo está mi esposo. Yo creo que ahí mi suegra debería de preguntarle a mi esposo directamente cómo está, en lugar de estar yo en el medio. Thank you so much, Lydia. Does anybody else have a question? ¿Alguien más tiene una pregunta? Can I ask if nobody has a question? Si nadie tiene preguntas, no miro ninguna manita levantada. Go ahead, claro. Lydia, do you mind like sharing about your food plan and how you found your abstinence, and you know how there's so many different ways of doing this, and in our group we think that, you know, people need to find their own food plan. Anyways, would you mind sharing about that? Y le estoy preguntando a Lydia que si nos podría compartir cómo encontró ella su plan de comida, y que en nuestro grupo que pensamos que las personas necesitan encontrar su propio plan de comida, y cómo encontró ella su abstinencia. Well, I removed all of the foods that I have allergies to. I don't eat sugar, I don't eat artificial sweeteners, and I don't eat flour. Yo tuve que sacar de mi plan de comida todas los alimentos a los cuales yo soy alérgica. Yo no como azúcar, no como endulzantes edulcorantes artificiales, y no como harinas. Yo creo que sí que hay dinero. I really try to eat whole, real foods and not any packaged foods at all. I did go to a dietitian, and we came up with a food plan together of what I could. Yo trato de solo comer comidas que son naturales, comidas que no son empacadas. Y como yo hice mi plan de comida, es que fui donde una dietista o nutricionista, y junto con esa persona hicimos un plan de comida que funcionara para mí. Do you have to weigh and measure your food, Lydia? Yes, when I'm at home, I weigh and measure my food. When I go out to eat, I do not weigh and measure my food. I made that choice early on, and it has worked for me. If it stops working for me, then I will change that. I don't eat out very often. I pack my lunch or my supper, depending on what shift I'm working, and that's all weighed and measured before I go to work every day. Y la pregunta que le hice a Lydia fue si ella pesa o mide su comida. Y me dijo Lydia que sí, que ella pesa y mide su comida cuando está en su casa, pero que no pesa y mide cuando está en restaurantes, y que ella hace eso porque eso ha funcionado para ella. Si en algún momento eso deja de funcionar para ella, ella está dispuesta a empezar y medir, aun cuando vaya a restaurantes. Y ella, para cuando va al trabajo, ella empaca su comida y ya va con su comida preparada. Thank you, Lydia. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, para Lydia?
Sí, yo tengo otra pregunta. Adelante, Zeneida. Hola, buenas tardes. Yo me siento como estancada en mi recuperación de OA, aunque yo conozco el paso 10 de otra confraternidad. Pero yo pienso que es lo mismo o tengo que ir caminando durante los pasos. So this question is from Zeneida, Lydia. And Zeneida says that she feels stuck in her step work in OA. She says that she has done the 10th step in another fellowship, but she's wondering if she needs to do the steps also in this fellowship. So does she need to do the steps, all of the steps in OA? Well, for me, I did the steps in AA many years ago and in Al-Anon, and when I came to OA, I did the steps in OA. I think that it's important to do them in each specific group. At least it was for me. Antes de entrar a OA, yo hice los 12 pasos en AA y también hice los 12 pasos en Al-Anon. Pero cuando yo entré a OA CCA, también hice los pasos en CCA. En mi opinión, pienso que sí es importante hacer los pasos con cada grupo diferente, con cada hermandad diferente. Eso fue lo que me funcionó a mí. Gracias. Thank you. Thank you. Somebody has a question, Diana. Gracias, Clarita. Buenas tardes, soy Diana, comedora compulsiva. Mi pregunta es si cuando llegó al programa ella se consideraba agnóstica. So, Lydia, this is a question from Diana, and her question for you is if when you came to the program, did you consider yourself an agnostic? That's a good question. I would say yes, I was agnostic. I had no religious background whatsoever. I knew there was something, but I wasn't exactly sure what that something was. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y creo que la respuesta es sí, me consideraba agnóstica. Yo no tenía una base religiosa y en realidad no sabía. Sabía que había algo superior, pero no sabía lo que era ese algo. And I think for me, my higher power is so big, I can't comprehend it. And I think that's okay. I just know little bits about my higher power, and that's okay. Y yo creo que para mí, mi poder superior es inmenso y en realidad no lo puedo comprender. Y para mí eso está bien, eso funciona. Muchas gracias. Porque yo en la transformación que he sentido en el programa, en mi parte espiritual, siento a un Dios, pero es un Dios como que está dentro de mí. Y a veces no sé si está bien porque siempre me enseñaron un Dios como que estaba fuera de mí, ¿verdad? Como pegado en una pared a veces en forma de un crucifijo. Pero yo no lo siento así, no sé si ella lo siente igual. Diana is sharing that for her, she had a transformation too. And when she came into program, the higher power that she found is inside of her, and that she is not sure that that's okay, because she was always taught when she was a child that, you know, kind of like the higher power was that higher power that was hanging on the wall. But this is what works for her, and she's wondering if that's okay. Well, there is a part in the book, and it says, I want to say it's on page 45, deep down in every single one of us is the conception. I'm going to find it. Hay una parte en el libro grande que creo que está en la página 45 que habla de que muy profundamente adentro de cada uno de nosotros está el concepto de Dios.
Okay, perhaps I'm trying to find the... It's page 55. 55, yes, 55. I thought it was in the 40s. 55. And that is, for me, let me see where it is. He was as much a fact as we were. We found the great reality deep down within us. So that to me tells me that God is deep down within every single one of us. I mean, that's what it says in the book. And I believe that. I kept looking for God in all other places. And when I realized that I could find God no matter where I was, that really, I think, begins within me. And I don't think that that's wrong. Sí, y ese párrafo de la página 55 en el libro grande, que habla de que sí, muy profundamente adentro de cada uno de nosotros, ahí era donde se encontraba Dios. Y para ella eso está bien, eso claro que funciona. Gracias, ayuda mucho. Thank you, Lydia. Yeah. Eso está es el tercer párrafo de la página 55. Dice, en realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una u otra forma ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Thank you, Lydia. Lydia, I got a question by text that somebody wants me to ask you that if you think that she needs to do a 10-step for a harm by the harm was that somebody gossiped about the other person, speaking badly about the other person, and she felt a great satisfaction. Clarita, ¿puedes traducir? Ok, que una persona me mandó una pregunta que dice que si ella necesita hacer un paso 10 sobre una situación a donde una persona vino a hablarle mal de otra persona y ella sintió una gran satisfacción. I think doing a 10-step is always a good idea, especially if we're feeling, and sometimes if we're unable to apologize for the harm done, what we can do is just not do that behavior again. Yo pienso que hacer un paso 10 siempre es una buena idea. Y habrán pasos 10 en los cuales tal vez no podemos ir a disculparnos con la otra persona, pero creo que hacer la enmienda es no hacer ese comportamiento de nuevo. Thank you, Lydia. I think that answered the question, but I'm not sure. I mean, she's listening. So. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estaba hablando de ser gentil y bondadoso y cariñoso en pensamientos, ¿verdad? Como nos habla el libro grande de los motivos, ¿verdad? Si yo estoy ahí contenta que alguien está chismorreando de otra, aunque no sea yo la que está chismorreando, pues en ese proceso mío de satisfacción por esa situación de la otra persona, creo que sí puede afectar mi programa. I was sharing, Lydia, that I think it has to do with what you shared about in our minds also being loving and good to people in our minds, right? Because if I'm enjoying something bad that's happening to someone, that could really hurt my program or could hurt my life and can hurt others or can hurt me in the future too. No, I think so. I do think so because it harms us, not the other person. And I just really try to keep my thinking clear because that my program stays clear when my thinking is clear and when my thinking is good of others. Sí, yo creo que sí es cierto, porque en realidad esto nos hace daño a nosotros. Tal vez no le va a hacer daño a la otra persona, pero esto va a hacer que mi mente se ponga turbia y eso puede hacerme mucho daño.
And if I can't get somebody out of my head, I say the sick man's prayer for them, every day until it goes away. And that really works for me. Y si hay alguna persona en la que yo estoy pensando y no puedo dejar de pensar en eso, no puedo sacármelos de la cabeza, lo que hago es que digo la oración del hombre enfermo. Esa oración está en el capítulo de cómo funciona. Y sigo repitiendo esa oración hasta que dejo de pensar tanto en esa persona o de obsesionarme con esa persona. Great. Thank you, Lydia. Thank you. Okay. Vamos a ver si hay otra pregunta. Quería ver si había otra pregunta en el chat del taller o acá. O si alguien, sí, quiere que Lydia expanda en alguna cosa que haya compartido. Yeah, the person sent me a question that which defect of character do you think it involves her when she became so happy to hear the gossip? ¿Qué defecto de carácter crees que yo estaba practicando cuando me alegré tanto de que alguien estaba chismorreando sobre la otra persona? Can you repeat that, Clara? Yeah, when the person said it, and I got really happy about it. When the person gossiped, and then I got really happy to hear the gossip, what defect of character was I practicing? Well, I mean, for one thing, we're all human, and sometimes things, we can't really control how we feel. But I think maybe looking at why would something that bad happening to somebody else make you happy? That's what I do. Why would that make me happy? Maybe just looking at it from a different way, because that's what this program teaches us, how to look at things differently. And then maybe we can change ourselves, because when we're disturbed or happy, it's something with us, not with them. Yo creo que con este programa, primero tenemos que darnos cuenta de que todos somos seres humanos, ¿verdad? Y lo que este programa nos ayuda a hacer es a ver las cosas de una diferente manera. Yo la pregunta que me haría es, ¿por qué me alegra y por qué me hace feliz que alguien esté hablando mal de otra persona? Entonces, ver eso y ver de dónde viene. A eso nos ayuda este programa, a verlo desde otro punto de vista, porque somos humanos. Yeah, I think it makes us feel superior. Yeah. Yo creo que nos hace Yes. sentirnos superior. Yeah. There is a very interesting question in the chat. The person says, bueno, lo dice en español, claro. No Yo sé. fíjate que no me sale clarita, solo se lo doy de Okay. Es verdad, es para mí privado. Somebody sent me the private chat. It says, ¿puedo tratar el tema del duelo haciendo un paso 10 y 11 o es mejor aceptarlo y dejar que pase cuando pase? Okay, so the question, Lydia, is, can I deal with the loss of a loved one, like grief over losing someone passing away, using the steps, or should I just let the grief pass in its own time? Yeah, the step 10 and 11. Yeah, dealing with it through steps 10 and 11. I think that grief passes the way that it passes, but I think we can utilize step 10 and step 11 so that we can get through the grief. Yo pienso que el dolor de una pérdida pues va a pasar cuando va a pasar, pero creo que sí podemos usar los pasos 10 y 11 para atravesar ese dolor. And I think that also knowing that it's okay to feel your feelings, because that's what it's in this program, we can feel our feelings. We don't have to eat our feelings. Y creo que también saber que está bien que tengas esos sentimientos. En este programa sabemos que es bueno sentir lo que sentimos,
y no comernos nuestros sentimientos. And I do think step 11, the meditation, can really help with grief. Prayer and meditation, getting closer to higher power for me, has helped me. Y yo pienso que el paso 11 puede ayudar. El paso 11, la oración y la meditación, a mí me ha ayudado mucho con el dolor, el acercarme a mi poder superior. Creo que sí puede ayudar. Vicky, do you have a question? Vicky, ¿tenés una pregunta? Creo que no. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Cerramos, claro. Sí, como quieras. Yo puedo quedarme platicando, pero... Okay. Lydia, is it okay with you if we continue? Sure. Okay, go ahead, Claude, a platicarle. Okay, I was thinking, Lydia, now that, this is so nice. I feel like we're in our living rooms chatting, right? I was thinking about amends, that step that scares so many people away. And of course, when I did it, I realized, there's nothing to really be afraid of. But how was your step 8 and 9 experience? Like maybe if you could share with us a little bit of those amends. Y lo que le estoy preguntando a Lydia es sobre los pasos 8 y 9, esas enmiendas que a veces nos ahuyentan de este programa, ¿verdad? Decimos, no, yo eso no lo podría hacer. Pero en realidad, por ejemplo, para mí, cuando llegué a esos pasos fue muy bonito. Y le estoy preguntando a Lydia, ¿cómo fue su experiencia de los pasos 8 y 9? I had a very powerful step 9 experience with a past coworker. Yo tuve una experiencia muy poderosa con una persona con la que solía trabajar antes. Una experiencia de paso 9, perdón, sorry Lydia, una experiencia de paso 9 de enmiendas con una persona con la que salía trabajar. I had left a job I had been at for 16 years as a result of the relationship I had with this woman. Yo había estado en un trabajo por 16 años y me había renunciado del trabajo por la relación que yo tenía con esta mujer. And I really loved to hate her. That was a good pastime that I partook in before I was in program. Y a mí me encantaba odiarla. Era como un pasatiempo, era mi pasatiempo favorito, era odiar a esta mujer. And I was able to meet with her and look her in the eyes and take responsibility for my part in our relationship. And I never said the word sorry, but I deeply regretted how I behaved when I worked with her. Because my behavior affected me. Y tuve la oportunidad de reunirme con ella y de verla a los ojos y de hacerme responsable por mi comportamiento y mi parte en esa relación que teníamos. Y en realidad nunca le dije, le pedí una disculpa, pero sí le dije que sentía cómo había sido la relación. And as it goes, she did me many harms and she never apologized, and it was okay. I was so elated after that. I can see her now and I hold my head up high and I have no regrets any longer. None. Y ella me hizo mucho daño, hizo muchas cosas para dañarme cuando trabajábamos juntas. Y ella no se disculpó por nada. Y la gran diferencia es que el día de hoy todavía cuando la veo,
me siento muy bien, no siento ningún resentimiento y camino con la cabeza en alto y estoy totalmente tranquila con eso. I did have fairly good experience with all my amends with my immediate family. No big issues there. I had a physician that I also worked with for around 14 years, and I really decided with my sponsor to write him a letter, which I did, and I sent that, and I ran into him at a book reading in where I live at a library, and I wanted to expound on my amends when I saw him in person, and he pretended like he didn't know me. También tuve una experiencia bastante buena con mi familia inmediata y cuando hice mi 9º paso, mis enmiendas. Y luego tuve una enmienda con un médico con el que trabajé durante 14 años. Y cuando trabajé mis pasos 8 y 9, decidimos con mi madrina que le iba a escribir una carta y le mandé una carta a este doctor. Y luego me encontré con este doctor, estaba en una librería y había una lectura de un libro por un autor que estaba ahí presentando y me encontré al médico y pues este médico se hizo como que si no me conocía. And it was okay that he pretended he didn't know me. I'm good. Y I made my amends. Estuvo bien cuando me lo encontré y él se hizo como que no me conocía. Me sentí bien, no me sentí mal. Y de verdad esa enmienda me ayudó. Sorry, one Lydia. more that I want to just talk about is I was willing and ready to make amends with my mother-in-law, and I went about it in not such a great way, and I ended up harming my husband and my sister-in-law, and that was not all that wise of me to do it the way I did, but I have since been making living amends to them all. De otra enmienda de la que quiero hablar es de una enmienda que tenía con mi suegra y esta enmienda no salió tan bien. Cuando hice la enmienda le hice daño a mi esposo y le hice daño a mi cuñada y pues entonces me di cuenta que no la debería de haber hecho. Entonces ahora lo que estoy haciendo es hacer una enmienda de vida con mi suegra, pero solamente lo quería mencionar. Thank you, Lydia. Thank you. Gogi? Hi, me again. I'm not there right now, but I have been before in a very spiritual place, very close to the program. And the question is, what about the other side of the coin with pride, where I feel the superiority of not gossiping and being more than holy because I practice my program, and feeling that I put distance between other people and me because I'm spiritual and they are not. Entonces, mi pregunta es, bajo ningún motivo estoy en ese lugar, porque lamentablemente estoy muy, muy en los primeros pasos, pero he estado antes en el programa trabajando los pasos y muy compenetrada y sintiéndome que yo era superior porque era muy espiritual y entonces no me podía juntar con gente que no lo fuera, pero es como el otro lado de la misma moneda del orgullo. Entonces sí nos puede hablar de eso. If you can talk us about that, about altruistic, spiritual altruism superiority. You know, and for me, I don't ever feel so much the spiritual, that I don't feel superior, maybe because I don't have any religious background, but I just have to remind myself all the time in every situation that we are all the same. Not one of us is better and not one of us is worse. And I really, really try to live my life on those terms. And if somebody has a different idea about God or higher power,
I actually listen. I actually pray to be open and honest and willing. And if somebody asks about my spirituality, I will share it with them. They may not understand it, and that's okay. I may not understand them. They're where they need to be, and I am really where I need to be right now. And I think that I like to remain open to learn from others. I really don't feel superior with my spirit. Perdón, sorry, in Spanish. En realidad yo no me siento superior con mi espiritualidad. Tal vez es porque no tengo una base de religión. Y en realidad sí siento que todos somos iguales en ese sentido. Y trato de vivir mi vida de esa manera. Y creo que cuando encuentro a alguien que tenga una idea muy diferente a la mía en su espiritualidad, a mí me gusta ser muy abierta y muy honesta. Y me gusta que las personas compartan conmigo su espiritualidad y me gusta compartir con ellos mi espiritualidad. Lydia, what did you say that you pray? Did you say that you pray something? You just pray to remain open? I pray always to be open and just to be open to others and not be closed. It's kind of like the set aside prayer. You can, I try to set aside judgment and remain open. Sí, yo oro para estar abierta a otros. Me gusta mucho la oración para poner a un lado y pido poner a un lado lo que yo pienso para estar abierta a las otras personas. Thank you, Lydia. I see that question a little bit similar to people that think they are superior because they have more abstinence and because they're thinner in the program, kind of. Lo que le digo que me parece similar a la situación de cuando las personas se creen superior a otras por tener más tiempo de abstinencia o por estar más flacas en el programa. One of the things is when I don't look at people's physical. I try not to look at the physical body because we don't know where people start from, and that's why I appreciate phone meetings. A mí no me gusta fijarme en el físico de las personas porque no sabemos de dónde viene cada persona. Y por eso me gustan mucho las reuniones por teléfono, para no fijarnos en el físico. And I think, too, the thing with people with more abstinence or longer time in the program, they only have today just like me, just like the rest of us. Everyone on this line, we have just today. Y yo realmente pienso que las personas con mucho tiempo de abstinencia o cualquier tiempo de abstinencia, nosotros solo tenemos 24 horas. Eso es todo. Solo tenemos esta abstinencia solo por hoy. ¿Puedo comentar con eso, Clarita? Sí, claro. A mí una cosa que me ayudó muchísimo fue el hecho de que cada vez que estoy juzgando a alguien, ya sea que yo me esté sintiendo superior, inferior, lo que sea, yo pienso que es temor. El día de hoy, yo cuando estoy en juicio, es temor. Escuché una persona que dijo, cada juicio es una confesión. Cuando yo estoy juzgando, yo ya sé que entro en temor. Entonces lo que yo hago cuando estoy juzgando, ya sea porque yo soy mejor que tú, porque yo soy más espiritual o al contrario, no importa. El estado de estar juzgando a alguien para mí es, estoy en temor. Y así lo trabajo como un temor. And what I just said, Lydia, is that for me, that mental state of being judging someone, whether it's because I feel superior or inferior or whatever, to me, that just means that I'm in fear. So today, whenever I'm judging, I just handle it like a fear. And I heard a quote one time that said, every judgment is a confession. So that's how I handle it. Yeah, it's very interesting.
Yeah. So, Claudia, what would be the fear? I don't know what the fear is. No sé cuál es el temor, digamos, en el caso que yo estoy juzgando a alguien porque yo me siento superior a ellos. No lo sé, pero si hago el formulario del temor, lo voy a poder ver, ¿verdad? Lo voy a poder ver. Pero muchas veces, por ejemplo, si yo estoy, creo que el ejemplo que dijo Goguito fue, estoy juzgando a alguien porque yo soy mejor, como que espiritualmente más superada, ¿verdad? Digamos. Entonces me pongo a hacer una lista, ¿verdad? De qué instintos pueden estar siendo amenazados. Y lo manejo, yo manejo mucho mis temores y resentimientos, veo qué instintos están siendo amenazados y luego después de hacer la oración, generalmente puedo ver el defecto, pero pues va a ser diferente para cada persona, ¿verdad? Porque para una, por ejemplo, para una persona puede ser que le da miedo, ve a una persona gorda y le da miedo que tal vez ella le va a pasar lo mismo. O sea, pueden ser diferentes cosas, pero si se pone a través del paso 4, yo siempre lo veo. And what I just said, Lydia, is that it is going to depend for each person, because Clara asked me, so what would be the fear if I'm feeling superior to someone? I said it's going to be different for each one, but I believe that it's our instincts that are always when I'm in fear, my instincts that are threatened, if I put it through a fourth step, I'll be able to see it at the end, but it's going to be different for each person. Yeah, I think for me, when I'm feeling superior, it's because there's a part of me that has never felt like I'm good enough. And therefore, if I act superior, I can build myself up. So that's what I always look at. Why am I feeling that I'm not good enough? Mm-hmm. Or not enough, just how I am. Yeah. Para mí, el sentirme superior es un síntoma de que yo nunca me he sentido suficientemente bien sobre mí misma. Entonces, cuando me siento superior, lo que me pregunto es, ¿por qué me estoy sintiendo inferior? ¿Verdad? ¿Qué adentro mío necesita buscar como esta validación, ¿verdad? De sentirse superior. ¿Qué adentro de mí me está diciendo que ese es el síntoma, ¿verdad? Es como el otro lado de la moneda, digamos. Si yo necesito sentirme superior a alguien, en realidad el otro lado de la moneda es que no me siento que soy good enough, ¿cómo se dice? Suficientemente buena. Yeah, my worth. I have to do a lot of step 10s because of my worth. Because I think my worth is 0, and because of what I'm believing, basing on like what other people think of me, or how other people treat me, and what has helped me is in correcting that belief is to believe that my worth depends on how I please my higher power and nothing else. Clarita, ¿quieres traducir? Así que en haciendo paso 10, un montón de veces que me sale que mi defecto es de pensar que yo valgo 0. Y como he corregido ese defecto, es de estar clara que mi valor depende de cómo yo complazco a mi poder superior y no depende de lo que las otras personas piensen de mí o de lo que otras personas me hagan a mí o me digan a mí. Yeah. Gracias, Clarita. Muy cierto. And what I have to say about that is that for me, if I'm feeling like somebody doesn't like me or there's some kind of issue like that, what I just try to do is I just try to treat them the way that I want to be treated, and then I just let it go. And what they think of me is none of my business. Uh-huh. Y ahora lo que yo he descubierto es que cuando hay una persona que yo siento que a la que no le caigo bien, yo lo que hago es los trato como yo quisiera ser tratada. Y el día de hoy entiendo que lo que otra persona piense de mí no es mi asunto. Yeah. Whatever they think of me is in their head.
Yeah. Lo que ellos piensen de mí está en su cabeza. There's a question. Me pasa que mi autovalía baja. A veces no creo lo bueno que los demás dicen de mí. Solo el poder superior me ayuda a entenderlo. Puedo tratar la baja autovalía como un resentimiento. En el paso 10. Lo traduces, Clarita. Okay, let me try to do this. She's saying that she has a low self-esteem and she doesn't believe that when people give her compliments, that only her higher power can help her with that. But could she do a 10-step and work this low self-esteem as a resentment? I think so. I think you could. And that's not being able to accept a compliment or not getting a compliment. I missed that. She's not able to accept it. Oh, I think she should work a 10-step because it's, yeah, yes. Sí, yo creo que puedes trabajar un paso 10. How would that be, Lydia? I'm resentful at? So, and I would say, okay, I'm having a hard time accepting a compliment. That affects my self-esteem. That affects my relationships. That affects, I don't think it affects my pocketbook. It affects my, I guess just my self-esteem and my relationships. Yo creo que and then I would say, lo que yo haría es decir, tengo dificultad aceptando un cumplido y eso afecta, por ejemplo, afecta mi autoestima y afecta, ¿qué otra dijo, Clarita? Afecta mi autoestima. Relaciones personales. Y mis relaciones personales. And then think about, where am I being selfish, dishonest, self-seeking, or afraid in this? Y luego pensar en dónde he sido egoísta, deshonesta, interesada o temerosa con esto. Am I self-seeking because I feel like the self-seeking that, what is the reason? Is it because I don't believe it? I don't believe the compliment and they're not following my script, that they should not be complimenting me because I'm not really that way? Y podría ser, por ejemplo, estoy siendo interesada. No, egoísta. Yo creo que dijo self-seeking. Bueno, es que self-seeking o interesado es... Self-seeking es interesado, pero creo que es... and then perhaps being dishonest, dishonesty in that is expecting somebody to behave how I want them to behave, and that would be not to give me a compliment. Let me just pause for a sec, Lydia, because we couldn't finish translating the first part. Okay. And did you say selfish first? I think it was more, I think that first part would be more of a selfishness. Yeah. Entonces la primera parte sería, estoy siendo egoísta porque tal vez el hecho de que una persona me dé un cumplido a mí no va con lo que yo creo sobre mí, ¿verdad? Que tal vez yo tengo mi autoestima tan baja que no puedo aceptar un cumplido y esa persona no está siguiendo el libreto, ¿verdad? Como quien dice, yo me considero que no valgo la pena y alguien me dice, wow, vale la pena, ¿verdad? Entonces esa persona no está siguiendo mi libreto. Entonces eso sería ser egoísta. What was the part of dishonesty, Lydia? And the dishonesty, expecting the person to be different and not compliment me. That's dishonest, I think. Y la falta de honradez es estar esperando que una persona pueda actuar diferente y que no me dé un cumplido cuando ella quiere darme un cumplido. Pues eso es falta de honradez. Lydia, have you heard the term in program where they talk about false humility? False humility. No, I don't think I have. Y le pregunto a Lydia si ella ha escuchado el término en el problema cuando hablan de humildad falsa. Y dice Lydia que no lo ha escuchado. La humildad falsa es cuando, o sea, yo me siento como que, yo soy lo peor del mundo,
no valgo la pena, cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Pero son cosas negativas. Entonces dicen que eso es humildad falsa. Y que sí, es deshonestidad, porque en realidad, pues nadie es ni más ni menos que nadie, pero yo me siento como tan inferior, ¿verdad? Que de todas formas sigo tan concentrada en mí misma, pero estoy concentrada en mi inferioridad, ¿verdad? El ego y la concentración en mí misma no viene de, ay, soy lo máximo, sino que viene de esa humildad falsa de, soy lo peor, pero igual eso me hace concentrarme todo el tiempo en mí misma. And Lydia, what I understand that is that, like I think like, oh, I'm the worst in the world, I'm so bad. But in reality, I'm still so focused in myself. I'm still in that self-centeredness, even though it's a negative self-centeredness. It's not a self-centeredness where, oh, I'm the greatest, because that's usually what we think of as ego. But ego can also be like, I'm the worst in the world and nobody's as bad as me. So that's the false humility. And that gets in the way of a lot of things, because we might have many talents that we're not willing to share because, oh, I'm the worst in the world. Yeah. This person, though, I'm sorry. Go ahead, Lydia. No, that's okay. You go ahead, Clara. Oh, this person is saying that when somebody compliments her, it hurts her deeply, her heart. Esta persona dice que cuando alguien le da un cumplido, a ella le lastima mucho en el corazón. She said it hurts her when somebody compliments her. Yeah. Well, maybe that's being self-centered in a way too. Like I'm not good enough to accept that compliment. So that's still being stuck in self. Pues eso tal vez es como que todavía estar estancado en ser egocentrista, porque si alguien me da un cumplido y no poder aceptarlo, estar como enfocado en lo mal que soy, creo que dijo, o como que sí, enfocado en que no valgo. She said, wow, yes. And she started putting all these crying faces. I guess that you hit the nail with the hammer. ¿Cómo es que se llama? You hit the nail on the head. Okay. Le pegaste al clavo, ¿cómo es? En la cabeza del clavo con él. Yeah. She would like that gift from her higher power. So I guess that she'll take it to a step 6 and 7, right? To have that change. Yeah. Yes. And really, I think when we look at selfishness, we need to look at it in a different way than we looked at it before program. Y creo también que cuando vemos el egoísmo, tenemos que verlo de una forma diferente a como vimos el egoísmo antes del programa. Because for me, even when I want something good for people or a good outcome for them, that's selfish. And a lot of people have a hard time understanding that, especially when it relates to my kids. But my life is easier when their life is easier. Porque también es algo que es difícil de entender en el programa, pero, por ejemplo, si yo quiero algo bueno para mis hijos, ¿verdad? Y quiero eso, y no es lo que sucede, pues eso puede ser egoísta, pero eso es difícil de entender de una madre, pero así lo estudiamos en el programa. And they're going through exactly what they need to experience in their life. Porque mis hijos van a experimentar exactamente lo que ellos necesitan experimentar en sus vidas. And that's why accepting what is what's most important for me. I have to just accept what is. Y por eso es que aceptar lo que venga es lo más importante para mí. Yo simplemente tengo que aceptar lo que viene. Yeah. Okay, there's Solo quiero Clara. comentar una cosita en lo de no aceptar un cumplido. Yo me identifico mucho con eso y muchas veces esos son creencias obsoletas, ¿verdad? I'm saying, Lydia, that thing about not being able to accept a compliment could be an obsolete belief that at some point it was, that was what worked, right? But it no longer has to work. Y en algún momento de mi vida, por ejemplo,
me funcionó el pensar que yo no valía o lo que fuera, ¿verdad? Pero el día de hoy, eso ya, o sea, el día de hoy puedo ver que eso no es cierto, ¿verdad? Tal vez por alguna situación que yo viví en mi vida, pues yo pensaba que no valía, tal vez crecí con mucha vergüenza, tal vez crecí con mucha crítica. Entonces yo aprendí a pensar, no valgo, ¿verdad? Pero el día de hoy sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Entonces yo también lo califico, cuando hago un paso 10 con eso, también lo califico como falta de honradez, porque no es verdad. Todos esos pensamientos negativos sobre nosotros mismos son una mentira, son parte de la enfermedad y no son ciertas. Y tal vez fueron transmitidos a nosotros por una persona que estaba también muy enferma, igual que nosotros. And I'm just saying, Lydia, that many of those beliefs probably were inherited from someone, from another person that was very sick, that maybe we grew up with. Yeah. Yes. And there's a thing that this is what I'm going to say is, you know, fake it till you make it, say thank you and move on, and then try to work it out later. Y una cosa que yo te voy a decir es que actúes como sí. En inglés se dice fake it until you make it, que creo que se traduciría algo así como hazte como que sí lo crees hasta que lo puedas creer, digamos, ¿verdad? Si alguien te da un cumplido, simplemente di gracias y que ahí se quede la cosa, como que empezar con la acción de hacerlo, aunque todavía te sientas muy mal que te den el cumplido, pero simplemente di gracias y verás que eso va a cambiar. Yeah. There is an iPhone, but doesn't have the name. Somebody with a hands raised. Oh, must be me that I've been changing from iPad to cell phone to see where I can hear better. Ok. Una cosa que me acuerdo que leí en el AA 12 and 12 es la definición esa de falsa humildad también como ego en reversa. Y me hace pensar mucho en esta definición de que somos egomaníacos con complejos de inferioridad. Something that I remember that I studied in the AA 12 and... Oh, ¿en qué lo dije? Lo dije en español, ¿no? Una cosa que... something that I read in the AA 12 and 12 is the definition of ego in reverse. And also, I remember reading in another book one time that we are egomaniacs with inferiority complex. So what I learned is that when it's always about me, like Lydia was saying, self-centered, even if it's about not being able to take a compliment, still being all about me, even if it's in a negative way. Lo que yo he aprendido es que aun cuando se trate de que yo no pueda tomar un halago, es también una manera de seguir centrándome en mí, aun cuando sea de una manera negativa. And I just wanted to share really quickly a very good thing that happened in the last 2 days, because my grandbaby is 5, and when I say nice things to him, he usually make a face. Y les quería compartir rapidito que en estos 2 últimos días me pasó algo muy lindo, porque mi nietito que tiene 5 años, cada vez que yo le decía algo lindo, él me hacía una cara fea, como de rechazo. So I talked to him about this very thing, and I say, you just have to say thanks. You know, I'm telling you something nice, something that is coming from my heart. You can just take it and accept it and say thanks. And he's doing it. Y para mí fue muy lindo porque lo pude hablar, y aún él teniendo nada más que 5 añitos, cuando le dije, yo te estoy diciendo algo que sale de mi corazón, algo que es bonito, simplemente aceptalo y decir gracias, es todo lo que tenés que hacer. Y para mí fue hermoso ver cómo hasta un nenito de 5 años pudo aceptarlo, siendo que a él también le costaba. Gracias por dejarme compartir. Gracias, Goguito. Qué lindo. Yeah, I keep looking my notes for the ego in reverse in the AA 12 and 12. I know that it's there.
que está en la página del libro en inglés, está en la página 125, pero no sé en el libro en español. 123, perdón. Último Perfecto. párrafo. 123, último párrafo. Ahí mismo me voy a buscarlo entonces. Gracias. Yeah. I think though that too, when we find out like what is this belief that is making me feel so bad, and then realize this is wrong, even sometimes I can't make it go away. I have to go to my higher power to help me get rid of it. Que le digo a Lydia, pues a todos, que cuando descubro que tengo una creencia errónea, que tengo que ir a donde mi poder superior a que me ayude a corregirla. Porque a veces, aunque la vea, aunque estoy clara de que está equivocada y todo, no puedo salir de ella. Tiene que ser el poder superior el que sale de ella, por mí. Miren, wow, gracias Clarita. Aquí está ese párrafo del orgullo falso, le llaman. Go es el párrafo del orgullo, del falso orgullo. No, bueno, no, lo que pasa es que me lo acuerdo en inglés, ego in reverse, yo me lo acuerdo en el AA 12 and 12, pero no importa, después lo buscamos y lo comentamos. Lo sigo buscando mientras ustedes hablan. Okay. Lo sigo buscando aquí. They're looking for the ego in reverse in the book. I don't have my book with me right here. I don't have my 12 and 12 with me, and I don't know that. But I get that. That's still it's still self-centeredness. It is. You know, Exactly. focusing on ourselves. Uh-huh. Aquí hay un párrafo en el libro del 12 y 12 que dice, hemos visto que los temores e inquietudes irracionales eran los que nos impulsaron a dar importancia primordial en la vida al asunto de ganar la fama, el dinero y lo que para nosotros era el liderazgo. Así que el falso orgullo se convirtió en la otra cara de la ruinosa moneda temor. Teníamos que ser el número 1 para ocultar nuestro profundo sentimiento de inferioridad. Al tener algún que otro éxito, alardeábamos de mayores hazañas futuras. Al sufrir alguna derrota, nos sentíamos amargados. Si teníamos poco éxito mundano, nos deprimíamos y nos acordábamos. Entonces la gente decía que éramos seres inferiores, pero ahora nos vemos como astillas de un mismo palo. En el fondo habíamos sido exageradamente temerosos. Daba lo mismo que nos hubiéramos sentido a las orillas de la vida, bebiendo hasta sumirnos en el olvido, o que nos hubiéramos lanzado imprudentemente y obstinadamente a las aguas agitadas, casi sin saber nadar. El resultado era el mismo. Todos nosotros por poco nos ahogamos en un mar de alcohol. No sé si este es el párrafo, pero bueno. Se me hace que sí, Claudia, que es eso del que estoy hablando. Sí. We found the paragraph, Lydia. It's page 123 in the book in English that talks about the false pride being fear. Oh, yeah. I will read that too. 123, I wrote it down. Yeah, it's interesting because it mentions something like we must be number 1, or if we are ordinary, we're nothing. Something like that, right, Claudia? Sí, exactamente. Y es que el párrafo habla de que tenemos que ser número 1, y si no somos el número 1 y lo máximo, no somos nada. Yeah. If we're not the top best, we're nothing. Yeah. Sí, si no somos el primero, el más famoso, no somos nada. Y sí, las dos cosas son el extremo. Uh-huh. Yeah. Bueno, chicos, ya 11:54 acá en Seattle. Qué bonita. Okay. Yeah. It was so beautiful. I just feel like it was a chat in our living rooms. Qué bonita reunión. Se sintió como una plática en nuestras salas de la casa. Yeah. Yes, Lydia, you are such a relaxed person. I love that. Oh, thank you.
Sí, Lidia, eres una persona tan relajada. Me encanta eso. Okay, well, let's close the meeting. And thank you a million, Lydia, for coming to share with us. Thank you. And Claudia, thank you a million for translating super nicely. Thank you, Clara, for bringing Lydia to our group. Thank you so much, Lydia. This was awesome. Thank you. Lydia, would you like to share the meeting with the Serenity Prayer? And what we do here is it would be only you saying the Serenity Prayer. Okay. I'll say it. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Thy will, not mine, be done. Amen.